Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Función Cine. Hoy vamos a hablar de la evolución del cine del terror. Empezando porque antes el terror era más sobre monstruos y temas sobrenaturales y ahora se centra más en un terror psicológico. Bueno, yo soy Verónica y me encuentro hoy día aquí con Rafael y vamos a hablar sobre el tema. Rafael, dime, tus apreciaciones acerca del cine de terror en general. Bueno, como podemos un poco visualizar con, con La imagen. la imagen prevista y bueno, mostrada ahí gracias a producción. El terror es un género bastante llamativo y que a lo largo de su historia ha tenido muchos cambios. Ha tenido un gran avance y un gran cambio en cuanto a temáticas. Tanto con el tiempo hemos visto como en su momento elementos como monstruos o temas demoníacos daban más miedo y terror el siglo pasado, y como actualmente estamos viendo ya un lado más psicológico o incómodo o más aterrizado en lo humano y lo sobrehumano y la mentalidad de nosotros vinculado al terror, con traumas, con miedos internos, miedos externos, etc. Sí. Sí. Bueno, te confesaré, Rafael, que el terror no ha sido de mis géneros favoritos, digamos, pero sin embargo, justamente este terror psicológico del que estás hablando ahora, siento que es el que más me llama. O sea, siento que este tipo de películas me atrapa bastante porque la siento muy parecida al suspenso también, ¿no? Porque, o sea, tiene mucho de suspenso también. Y no sé si, por ejemplo, de las últimas películas que yo he visto, digamos, tampoco tan recientes, pero las últimas que yo he visto que me parecen bastante buenas, son justamente estas Huye y Nosotros, que son del mismo director, ¿no? Y que creo que las has visto también, Claro, ¿no? claro, sí, sí. Y de verdad que cuando vi Huye me quedé, wow, o sea, me pareció muy buena, de verdad, y como que te adentras ahí con el personaje, ¿no? Este personaje que entra a esta casa donde todo es, no sé, pues totalmente diferente a lo que él ha visto y la manera como lo reciben, ¿no? Y parece pues primero todo de fantasía y se va dando cuenta cómo es en verdad, ¿no? Claro, eso ya es justamente ya abarcando el género del terror ya en la actualidad, ¿no? Y creo que es como el que más estamos cercanos y próximos a ello. Pero si te das cuenta, hay elementos del terror que vemos actualmente que ya han estado antes y solo que han cambiado, han evolucionado con temáticas distintas, pero han estado desde siempre. Y ahí es donde vamos a un poquito contextualizar con, bueno, los primeros clásicos como Frankenstein, como Drácula, Nosferatu. Hasta cierto punto medio que en su momento King Kong podía estar vinculado a esa temática, ¿no? Con todo este tema de los monstruos. Y claro, cómo hemos pasado de toda esta temática de monstruos, de entes no humanos, allá justamente a lo que es ya el terror moderno, ¿no? Como sería el caso de, creo, el primer gran clásico de terror moderno, que sería El Exorcista. No sé, ¿qué opiniones tienes acerca o qué te gustaría comentar de esa Mira, película? ¿sabes qué me pareció muy interesante algo que has dicho? Que antes el terror estaba asociado a monstruos, entes sobrenaturales, y ahora los monstruos son las verdaderas personas, son las personas reales. Exacto, tal y como es en la vida real, pues, ¿no? Porque, o sea, normalmente nosotros no vamos a ver un monstruo o un demonio, no sé, pero personas que pueden ser peores que monstruos en realidad, ¿no? Con respecto a lo que dices del Exorcista, te voy a confesar, yo no he visto El Exorcista. Es que no me atrevo. O sea, he visto escenas y yo soy una persona muy susceptible, extrasensible, entonces siento que de repente si la veo, hay escenas que se me van a quedar grabadas ahí, no voy a poder ni siquiera dormir, no voy a poder vivir. Entonces, pero coméntame, o sea, sé que es un clásico y sé que es el clásico de los clásicos del cine de terror, ¿no? Bueno, tú... ¿Cuándo la viste por primera vez? No sé, cuéntanos un poquito tu aproximación al Exorcista. Yo te voy a confesar también que en su momento yo tal cual era así, como tú, incluso peor. Yo cuando era niño, cuando era chico, pucha, me daba miedo, me daba horror cualquier película de terror. Me podías poner la película más monce de terror del mundo y yo chillaba, ¿verdad? Me moría de miedo.
Pero fue justamente a partir de El Exorcista. La vi cuando habré tenido unos 10 años más o menos. Que fue como, wow, o sea, lo vi con... Creo que también me ayudó el hecho de no verlo solo. Lo vi con mi hermano y un par de amigos suyos. Y fue una experiencia totalmente, no sé, como un antes y después en mi vida, ¿no? Y a partir de ahí creo que nunca más me volvió a dar miedo una película de terror. Y no tanto porque sea tan traumante, que es como que la ves y ya no, esta es la película más terrorífica de la historia. No tanto así, sino es más que nada por una cuestión de que es una película que compone, que es el conjunto de todos esos elementos de terror clásicos, pero bien hechos y que no solo te dan miedo, sino que también te cuentan una historia que te atrapa y que hasta cierto punto terminas empatizando con los personajes que están involucrados, la madre de la poseída, el cura queriendo saber la verdad, todo ese tema te engancha bastante la historia y te brinda no solo una historia que claro, te puede incomodar, te puede perturbar, te puede asustar, sino también una historia que te entretiene. Y es justamente yo creo que una de las relaciones que más se le vincula al terror con el cine en toda historia porque, claro, podemos ver, por ejemplo, en el tema de los Oscars o el tema de las premiaciones que las películas más mencionadas son películas relacionadas al drama o a otros elementos, pero la realidad es que en toda la historia del cine, un género muy apoyado por el público siempre ha sido el terror. Sí, eso es cierto. En realidad, tú le preguntas a la mayoría de gente cuál es tu género favorito y te va a decir comedia o terror. Exacto. Esas dos son las top siempre, ¿no? Exacto. Y ahora con respecto al Exorcista, entonces te sirvió verla como una terapia de exposición prácticamente, ¿no? Porque siempre dicen que justamente a lo que tienes más miedo debes exponerte. Entonces fácil, saliendo de acá me voy a ver El Exorcista, creo. Me atreveré a ver El Exorcista. ¿Y qué otras películas así como que hayas sentido que... wow, también ha habido así un antes y después claro, de terror? Yo creo que de por sí todo la década de los 70 yo creo que es un antes y después en el terror. Lo que nos da el pie a lo que podríamos llamar actualmente el terror moderno, porque claro, El Exorcista fue el inicio, pero de ahí nomás se estrenó películas como Tiburón, películas como Masacre en Texas, y nos proponía ya un terror ya no solo de sustos o de monstruos, sino ya de una construcción narrativa vinculándose tanto con el suspenso, con el thriller, con el drama, brindándote una experiencia totalmente distinta a lo que conocíamos como clásicos, ¿no? Pero conservando los elementos clásicos del terror, pero no reemplazándolos, sino llevándolos al siguiente nivel. Claro. Ahora que has mencionado Tiburón, en realidad sí, pues, ¿no? En Tiburón como que la música, ¿no? O sea, siento que la música es una parte muy importante de esa película, porque clásico. durante todo prácticamente más de la mitad de la película es como la música y ni siquiera se le ve al tiburón, pero claro. O sea, te genera una tensión. A veces no es necesario ver algo para que más bien te genere más miedo o más tensión, ¿no? Porque a veces te pueden mostrar, no sé, un monstruo o cosas así que de repente... o sea, no te generan tanto miedo como algo que a veces no estás ni siquiera viendo, ¿no? No, claro, y justo mencionando sobre el de Tiburón, estamos viendo aquí ya lo que es el miedo de no verlo, ¿no? El miedo de no ver el monstruo, ¿no? Es como que uno pensaría, claro, la película se llama Tiburón, pero ¿tú sabes cuántos minutos aparece realmente el tiburón en toda la película? Exacto. No aparece más de 8 minutos. Sí, 5 minutos, pero es poquito, sí, es poquito lo que aparece, pero todo el tiempo tú estás pensando en él. Exacto, sí. Es como que ese monstruo que está y no está, o sea, incluso cuando no está, tienes miedo de que esté. Y bueno, pasando ya a lo que viene siendo ya la década de los 80, cuando ya no solo veíamos el tema de la evolución del cine moderno, sino ya a nuevos géneros y hasta subgéneros, porque el terror es algo muy característico del terror, es su gran variedad de subgéneros. Y uno de los más conocidos, populares y que tuvieron un auge en los 80 fue justamente el caso de los slashers. Ese formato de película de un grupo de jóvenes que van a algún viaje de campo. Y ese formato es muy clásico, ¿no? Porque hasta ahora permanece. O sea, hay miles de películas así, sí. Claro, y tiene sus revoluciones, sus cambios, pero en los 80 fue todo un boom con Viernes 13, con
con Pesadilla en la calle Elm Street, también con Halloween. Y luego posteriormente se hicieron más versiones respecto a ese género. Pero eso es un género bastante impactante, importante y que es tan relevante que, claro, si bien empezó en los 80, en la actualidad se han hecho hasta reboots o secuelas de franquicias de ese género. Por ejemplo, el caso de Halloween, que puedes comentar sobre esa película, sobre la nueva versión que ha Sí, salido. yo justo vi la nueva versión que habrá sido hace 2, 3 años creo, no es tanto, no está, y me quedé impactada la verdad, porque o sea, yo no había visto tampoco la Halloween antigua, ¿no? Pero justamente cuando vi que se iba a estrenar, dije, bueno, la voy a ver, y la vi y me quedé, wow, o sea, es una... y creo que más miedo genera el hecho de que a Mike Myers se llama, sí, ¿no? Michael Myers, no se le ve el rostro en ningún momento. Claro. O sea, eso también te genera, no sé, o sea, es como que no lo estás viendo, pero es una persona que genera un miedo, pues, ¿no? El hecho de que ya aparezca ahí, o sea, no sé, a mí me parece muy buena también esa película, o sea, de por sí te genera una tensión, en todo el momento estás con tensión, o sea, yo cuando termino me quedé... O sea, no podía creerlo, de verdad. Y las actuaciones muy buenas en general. La de Jamie Lee Curtis también, porque ahí actúa ella, pues, ¿no? La Jamie Lee Curtis, que, bueno, en Halloween, la original, pues... No me acuerdo cuándo es Halloween original. ¿Será hace 30 años o 25 años, algo así, creo? Sí, aproximadamente. ¿No? Sí. Ya, sí, pero no. De verdad que sí me gustó a mí también mucho a esa. Claro. ¿A ti te gustó también? Sí, la viste, me imagino. Sí, me parece como una innovación también, así, como que le supieron dar vuelta a la idea clásica, pero ya aterrizándola en el siglo XXI, ¿no? Y ya bueno, y justo hablando de eso, podríamos decir que en los años 90 y también hizo un poco eso con los slashers, por ejemplo, con el caso de Scream. Scream es claro, ya la película es la clásica de ese momento, sí. Claro, o sea, agarró el concepto de los slashers y un poco se hizo burla de ellos, como que una mezcla de... No tanto de llegar a ser parodia, pero sí medio que un poco hacer una película que se ríe de sí misma. Tipo, claro. Se vuelve un slasher, pero conscientes de que son un slasher, se ríen de sí misma y cuentan una historia entretenida, pero también dándole giro al género, que claro, en los 90 como que podía haberse quedado un poquito ya explotado, pero Scream le dio una vuelta completa y se volvió un clásico. Y la parodia total sería Scary Movie, ¿no? Esa sí es la parodia total. Esa es la parodia total. Bueno, y ahora sí, cambiando un poquito el tema de los slashers, a mí las películas que me gustan mucho de terror, bueno, no sé si entre terror y suspenso, digamos, son las basadas en libros de Stephen King. Claro. Son geniales. El Resplandor, que fue la primera que vi, ¿no? The Shining con Jack Nicholson. O sea, la cara de psicópata total que pone Jack Nicholson cuando está con el hacha. O sea, ya eso es, o sea, ¿qué más miedo te puede generar que eso, creo, ¿no? Y siendo él una persona. Entonces, volvemos a lo que justo mencionamos al comienzo, ¿no? De que realmente a veces los verdaderos monstruos están entre nosotros, ¿no? O sea, somos las personas. De ahí otra que también me gusta mucho, basada en un libro de Stephen King, es Miseria, con Kathy Bates. Ahí Kathy Bates se luce, ¿no? O sea, el personaje exacto, el personaje de Kathy Bates ahí es... O sea, lo es todo, pues, ¿no? Ella sostiene toda la película y en realidad también te crea esta tensión de esta casa, de este hombre atrapado que lo tiene ahí, pues, privado de su libertad prácticamente. Y, o sea, en vez de ayudarlo a que se sane, ya que supuestamente lo admira, ¿no? Más bien lo hace estar peor para tenerlo ahí, porque ya eso llega, pues, al fanatismo extremo, ¿no? No sé si a ti también te han gustado las películas. La que siento que no me gustó tanto de las basadas en Stephen King es Cementerio de Mascotas. No sé si las has visto. Sí. O sea, sí, como que más o menos, pero no es de las que considero tan buenas. Mira, de las que has visto de Stephen King, ¿cuál dirías sí que es tu favorita? Entre El Resplandor y Misery. Entre esas dos. Bueno, El Resplandor, creo. Sí. Sí, y... ¿Tú? No, yo personalmente... Una de las películas que hasta el día de hoy me incomoda bastante ver. Siento que me generan esa incomodidad. No diría miedo, sino más una tensión, una incomodidad de lo que estoy viendo. El Resplandor. El Resplandor es una película que yo estimo mucho justamente por esos sentimientos encontrados que me genera.
¿Cómo podrías comentar sobre Resplandor? No sé, alguna escena o escenas así que te impactaron más, Ya, no sé, sí, para que mí las dos escenas más impactantes del Resplandor son en las que salen estas niñas fantasmas, no sé, las gemelas. gemelitas, ahí todas creepy en el medio del pasadizo, o sea, ya, esa escena, del solo hecho de verlas, o sea, ya, ¿no? Y todo lo que pasa ahí. Y la otra escena icónica para mí del Resplandor es justamente la que te mencioné de Jack Nicholson con su cara de psicópata total, de loco total, y con el hacha ahí, En la puerta, en sí. la puerta, exacto, ya, o sea, es como que, o sea, debí solo imaginarte estar en esa situación, o sea, creo que a mí me da ya un ataque, o sea, antes de que él entre, de verdad, o sea, te juro. A mí una escena que la que más me impactó fue toda la secuencia del laberinto. Esa también. Todo lo que vemos del laberinto, de la persecución, desde los planos en Traveling In, viéndolo desde la perspectiva del niño, ¿no? Como si lo persiguiéramos, y desde el Traveling Back, pero ahora desde la perspectiva de Jack Nicholson siendo el perseguidor, ¿no? Buscando ahí con una cara así de loco. Y todo para que al final aparezca, veamos como que medio que un screamer, pero de Jack Nicholson congelado, ¿no? Sí. Esa imagen a mí hasta ahora me perturba bastante ver a Jack Nicholson congelado. Sí, de verdad que sí. Rafael, tú ya viéndolo con ojos de director, ya lo de los traveling in y todo, ¿quién sabe más adelante uses algunas de estas ideas como referencias, ¿no? No, claro, y medio que ya lo he usado un poco ahí, un poco en proyectos personales. A mí el terror es un género que a mí me motiva bastante, me llama mucho la atención, sobre todo porque tiene elementos bien característicos, bien particulares que todos conocemos, capaz no nos Mm. hemos dado cuenta, pero que si los vemos en frío, está presente siempre, desde toda su historia. Bueno, ahora nos adentramos al tema del terror psicológico o quieres mencionar algo más Ah, acerca de ello. ya. Creo que lo que podemos mencionar, justamente entrando ya al terror psicológico, es un poco también entender los elementos que caracteriza desde siempre al terror. Por ejemplo, tenemos el caso de un poco la ambientación. La ambientación vemos que el terror no es al final lo que nos da miedo, lo que nos transmite esa incomodidad, esa tensión, ese miedo, no es tanto lo que vemos, sino lo que escuchamos. El terror tipo uno puede creer que el screamer, el susto es lo que te asusta, pero en realidad lo que te incomoda, lo que hace que quieras taparte los ojos, es toda la ambientación sonora que se crea en las producciones Por audiovisuales. eso el sonido es tan importante, Exacto. ¿no? O sea, la música y el sonido y la música en general, porque, o sea, como mencionábamos en Tiburón, o sea, en muchas películas del sonido te da pues toda esa tensión, ¿no? De general que te produce miedo. Claro, por ejemplo, un ejemplo que estamos viendo ahorita, el caso de Tiburón. Casi no lo vemos nunca, pero lo que nos da miedo es siempre escuchar el tan tan, tan tan, tan 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 tan. Tan. Y ¡fua! ¿Sabes? O no aparece igual, pero ya estás como. Y la pequeña aleta nada más que se Solo ve, es linda, ¿no? La pero figura. igual ya tú sientes miedo, pues, ¿no? Porque la música te está diciendo, está ahí, está Ah, cerca, se está exacto. acercando, La entonces... música, por ejemplo, cuando vemos, no sé, una casa abandonada y escuchamos la puerta moverse, o también lo que viene siendo la contraposición a los ruidos, el silencio. El El silencio, silencio incomoda, exacto. incomoda demasiado. Y siempre está presente antes de que te salga el susto. Lo que te deja así con el alma ahí a punto de salirse es el silencio. Justo es como que está todo preparándose para asustarte y de la nada, silencio. Silencio y a veces te sale susto, como a veces no. Y ahí es donde entramos ya al terror psicológico, que es todo este formato, este esquema de ya no necesariamente llegar a ese susto final o ese remate que siempre solíamos ver, sino ya otro estilo de terror en donde el susto final no es el verdadero susto, sino todo el proceso, toda la estructura que se hace para Mm. llegar a ese momento y cuando crees que ya te vas a asustar, te deja con las ganas. Sí, es que es el cúmulo de todo lo que ha pasado durante la película, que ya, o sea, no, ya te va, ya de por sí te va dejando un susto, y yo siento que es un susto diferente, pues, ¿no? Claro. Porque digamos, lo que busca este terror es generar en ti algo diferente a lo que buscaba no sé, otro tipo de terror, ¿no? Porque este terror es como que ya
no sé, te deja algo dentro, por algo se llama terror psicológico, pues, ¿no? Es como que ya, como que te va dejando algo dentro que tú dices, o sea, realmente estas personas pueden estar entre nosotros, ¿no? Claro. O sea... Y por ejemplo, para mí un ejemplo muy bueno, de los ejemplos modernos, actuales de terror psicológico, que a mí me perturbó mucho en su momento cuando la vi, es el caso de la película de La Bruja con Anya Taylor-Joy. Ya, La Bruja, sí. Esa película es un claro ejemplo sobre ese tipo de terror en el cual te genera toda una atmósfera de terror y al final no te asusta. Y para mí, por ejemplo, el final de La Bruja es uno de los finales más perturbadores que he visto y no te asusta en el final. No, pero te plantea una situación horrible. Sí, o sea, eso es horrible, de verdad. O sea, no es que te asusta como, ay, no sé, te puede asustar un monstruo, no sé, algo así. No, pero es algo que te queda ahí está, a eso voy yo cuando son escenas chocantes que te pueden quedar dentro. Grabado. Entonces sí voy a ver El Exorcista. Porque sí he podido con La Bruja y puedo Midsommar. No sé si has visto Midsommar. Sí, coméntame sobre Midsommar. Midsommar también es de Ari Aster, ¿no? Un director Claro. que, no estoy seguro, él también es el director de La Bruja, creo que Sí, no. sí, Ari Aster, pues no, sí, ya ves. Es que él tiene ese estilo, siento, de dirección, porque igual en Midsommar también siento un poco este aire, esta escenografía, todo esto general, este contexto general que te hace de por sí ya desde el comienzo, prácticamente desde el comienzo, estar como que incómodo, ¿no? Estar medio en tensión, estar medio como que sobrepensando y pensando qué está pasando acá. Y me parece muy interesante el hecho de que vayan a esta como comunidad, es casi una secta, pues, Claro. ¿no? Yo lo veo casi como una secta, y que se vea todo esto de que cómo matan a las personas, o sea, ¿no? O sea, como hacían los vikingos, porque para esto justo yo cuando vi Midsommar acababa de ver Vikingos. Vikingos. La serie. Y ahí me di cuenta que, o sea, hacían referencia a algunas de estas prácticas que habían hecho los vikingos, pero hace 1000 años y que todavía seguían habiendo en ciertas comunidades, ¿no? Entonces me quedé como que, me asusté porque dije, o sea, de verdad de repente estas cosas siguen pasando, ¿no? O sea, y uno piensa que eso es algo muy alejado y en realidad creo que la humanidad es tan cruel y tan cruenta que, o sea, hasta en la actualidad pueden pasar cosas que uno ni siquiera se imaginaría que pueden seguir pasando, ¿no? Y sí, yo justamente ese es un aspecto que creo que es muy, muy curioso y creo importante y que de alguna forma habla mucho de nosotros como sociedad, porque puede ser que a veces el terror sobre monstruos o sobre entidades místicas, capaz, claro, te puede generar terror, pero otro tipo de terror mucho más fuerte que ha pegado bastante en los últimos años es sobre el terror humano, ¿no? Y cómo el mayor monstruo es capaz no un monstruo sobrenatural, No sino... Chucky, no Chucky. No Chucky, O no no ese, Freddy no Krueger, sé. ¿no? Sino O que... Pennywise, aunque Pennywise, sí, no sé, es una persona, supongo. No, No no sé. es un payaso místico, es una entidad mística. Ya, pero, o sea, es como que capaz, o sea, ahora vemos que ya el monstruo principal o el monstruo principal no es una entidad sobrenatural, sino un asesino serial. Está entre nosotros, Claro. está entre nosotros, o sea, O sea, puede estar en cualquier lugar. ahorita. Puede ser un feminicida, un violador, incluso entidades políticas, hasta, no sé, personas inadaptadas, personas que están Entre nosotros. entre nosotros, que podría ser cualquiera. Claro, como las historias también de asesinos seriales, ¿no? No sé si viste esta serie de Netflix, Jeffrey Dahmer, Claro. que justamente se llama Monstruos, pues, ¿no? Porque no son los monstruos típicos, pero son personas que, Jeffrey Dahmer, por ejemplo, ¿no? O sea, se acercaba a sus víctimas pareciendo muy lindo, no sé, les caía súper bien y terminaba pues siendo un asesino serial recontra cruel y violento, ¿no? Entonces, en realidad, eso creo que puede perturbar incluso más que ver este tipo de monstruos, ¿no? Claro, por ejemplo ahí recomendación personal, una película, una película que a mí personalmente me chocó bastante cuando la vi en su momento, que justamente abarca este tema de los asesinos seriales y los monstruos que están en nuestro día a día, que se llama la película Megan is Missing. Es una película que no está en Netflix porque es bastante grotesca, un poquito fuerte. Pero que sí les recomiendo ver porque abarca el tema del terror de una forma bastante moderna y bastante curiosa, ¿no? Que te deja
con ese terror de, como les decía, ¿no? De crearte la ambientación y no tanto de darte el susto final. Que es justamente una película un violador que lo que hace es que contacta a chicas menores de edad a partir de perfiles falsos en sus redes sociales, a partir de llamadas por Zoom, cosas así. Y vemos toda la narrativa de cómo atrapa a una chica y a su amiga. Es una historia bastante fuerte, bastante perturbadora, pero que en todo momento se siente muy real. Es que es un tema muy real y lamentablemente se da en el día a día, pues, ¿no? Es algo que lamentablemente se da y que convivimos con ello. Entonces, siento que a veces verlo es como que incomoda porque a pesar que sabes que estás viviendo en un mundo rodeado de gente así, el verlo es como que, no sé, incomoda porque dices de verdad que sí, ¿no? O sea, como que de repente a veces tú en el día a día, o sea, escuchas las noticias, todo, pero lo dejas un poco de lado, ¿no? Pero al verlo ahí te das cuenta que está más cerca de lo que tú a veces puedes imaginar. Claro, y yo creo que, tipo, un poquito ya cerrando con nuestra temática, un poco la narrativa que estamos viendo sobre la historia del terror, yo creo que actualmente el terror está posicionado en como dentro del mundo del entretenimiento, siento que tiene mucho potencial para justamente abarcar este tipo de temas. Y de una forma tanto llamativa como innovadora, ¿no? Como vemos el tema o sea, ya vemos muchas películas de drama, muchas películas de comedia, de suspenso, todo así. Pero como hablábamos al inicio, el terror sigue siendo hasta ahora, desde antes, ahora y muy probablemente después, seguirá siendo uno de los géneros más vistos y más apoyados por el público. En verdad sí, o sea, como te digo yo, a las personas, cuando ya empiezo a hablar con una persona, a veces le pregunto, ¿y cuál es tu género de película favorita? ¿No? Y no te mentiré, o sea, el 80% me dice terror o comedia. O sea, siento que es lo más, no quiero decir la palabra común, pero es algo de lo que al más le gusta a la gente. Entonces siento que, como tú dices, podría ser más explotado, ¿no? Porque al menos acá, ¿no? En Perú, porque en Perú yo en realidad, como conversamos hace un poquito, hay pocas películas de terror, y creo que en Latinoamérica en general, ¿no? Sí, bueno, aunque ahora último ya se están ahí poniendo un poco las pilas. Por ejemplo, Argentina se está ahí con un par de producciones. Yo justamente hablando de eso, de lo del tema de cómo a las personas les gusta mucho esto, creo que es un fenómeno social bastante interesante, ¿no? ¿Por qué si el terror es como que un género bastante fuerte o que busca como que hacerte sentir? Van al cine a asustarse. Claro, van al cine a asustarse. Porque es que se podría entender que la mayoría le guste comedia, porque hay gente que dice, no, ya tengo suficiente drama en mi vida, quiero ir a ver comedia, quiero ir a reírme, divertirme, pero el terror, o sea, no quiere ir a asustarse también. Sí, les gusta, claro, ir a asustarse. Es un fenómeno social bastante interesante y ahí investigándolo un poco, analizándolo, uno podría vincularlo bastante con un poquito el sentimiento o la necesidad de las personas de buscar ciertos riesgos, ¿no? Como que la adrenalina. Buscar esa adrenalina, ese sentimiento de riesgo, de como que, por ejemplo, se vincula mucho en las películas de terror con ese sentimiento de cuando estás en una montaña rusa, ¿no? Como diciendo, no voy a ir a hacer parapente, pero voy a ir a ver una película de terror. Exacto. Es como que la montaña rusa tiene sus momentos donde estás tranquilo, pero luego subes hasta la cima, piensas que te vas a morir, caes, te das vuelta y todo, te asustas todo, pero al final del viaje te sientes feliz de que estás vivo, de que estás bien. Y algo así es como se vincula mucho con las películas de terror. Claro, las personas al salir de la sala dicen, uy, felizmente yo no estaba en esa historia. Y siento que lo bueno es ese pico de tensiones en una historia, porque claro, o sea, una historia que todo el rato te tiene así, o sea, intención alta, no, tampoco es buena, pues no, es como que tiene que tener sus altibajos, y justamente eso es lo bueno de una película, ¿no? Oye, ha sido muy interesante, Rafael, hablar contigo hoy día de terror. Como te digo, yo no soy experta en terror. En realidad, o sea, si a mí me preguntan mi género favorito, yo voy a decir drama. Drama y suspenso también. Pero he aprendido contigo también. He aprendido bastante de este género. Y espero que a ustedes también les haya gustado mucho el capítulo de hoy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Función Cine. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.